Elena se encontraba en la cima de su carrera profesional, o al menos eso era lo que el mundo veía desde afuera. A sus 35 años, su nombre era sinónimo de elegancia, precisión técnica y un éxito que muchos envidiaban. Como arquitecta principal de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, su vida parecía un plano perfectamente diseñado, donde no había lugar para el error ni para el desorden. Su oficina, situada en el piso 20 de un edificio de cristal, ofrecía una vista panorámica de una metrópolis que ella misma estaba ayudando a reconstruir. Sin embargo, detrás de sus trajes de sastre impecables y su mirada decidida, Elena habitaba un espacio vacío que ninguna estructura de acero o concreto podía sostener. Era una perfeccionista nata, una mujer que medía sus palabras y sus gestos con la misma exactitud con la que trazaba una línea sobre el papel digital. Pero ese control absoluto era solo una delgada capa de barniz sobre una madera que empezaba a agrietarse. El detonante de su crisis llegó una tarde de martes, cuando el sol empezaba a teñir de naranja los rascacielos. Su jefe entró en el despacho con una carpeta pesada y una noticia que cambiaría el ritmo de sus latidos. Se trataba de un proyecto masivo, una terminal aeroportuaria con un presupuesto de miles de millones de dólares y, lo más aterrador, una fecha de entrega absolutamente imposible de cumplir. En ese instante, Elena sintió como una ola de calor le subía por el cuello. El cortisol, la hormona del estrés, comenzó a inundar su torrente sanguíneo como un río desbordado. Sus manos, habitualmente firmes, experimentaron un temblor casi imperceptible mientras sostenía el lápiz óptico. La presión no era nueva para ella, pero esta vez algo era diferente. La magnitud del desafío activó una señal de alarma en su cerebro que no se apagaría al salir de la oficina. Al caer la noche, cuando finalmente abandonó el estudio, el silencio de la ciudad se volvió ensordecedor. Al llegar a su casa, un apartamento minimalista donde cada objeto tenía su lugar exacto, la soledad la golpeó con la fuerza de un mazo. No sentía hambre física. Su estómago no emitía ninguna señal de vacío, pero su mente gritaba por un consuelo que no sabía cómo pedir. Sin siquiera quitarse los zapatos de tacón, Elena se dirigió a la cocina. Como si estuviera en trance, abrió la alacena y extrajo bolsas de papas fritas, galletas industriales cargadas de azúcar y comida ultraprocesada que guardaba para esos momentos de debilidad que tanto odiaba admitir. Comenzó a comer de pie, de manera compulsiva, sin saborear realmente nada de lo que ingería. Cada bocado era un intento desesperado por silenciar el ruido de sus pensamientos y la ansiedad que le oprimía el pecho. En ese refugio solitario, la arquitecta exitosa desaparecía y solo quedaba una mujer tratando de llenar un hueco emocional con calorías vacías. Al día siguiente, la máscara social volvía a estar en su sitio. Elena se presentaba ante sus colegas con la misma energía de siempre, liderando reuniones y dando instrucciones precisas. Nadie podría haber imaginado que esa misma mujer, apenas unas horas antes, se había rendido ante un atracón que la dejó sintiéndose pesada y miserable. Mentía con una facilidad asombrosa, atribuyendo su cansancio a las largas horas de trabajo o a una supuesta falta de sueño por el café. Incluso, ante su familia, en las breves llamadas telefónicas que mantenía los fines de semana, proyectaba una imagen de control total. Les contaba sobre sus logros y sus ascensos, mientras escondía los envoltorios de comida en el fondo del bote de basura para que nadie, ni siquiera el servicio de limpieza, pudiera notar su secreto. La culpa empezaba a carcomerla por dentro, creando una brecha cada vez más grande entre quién era y quién pretendía ser. Lo que Elena no comprendía en ese momento era la compleja fisiología que gobernaba sus impulsos, su cerebro, una máquina evolutiva diseñada para la supervivencia en tiempos de escasez. Estaba confundiendo la señal de alerta de la ansiedad con una necesidad urgente de energía. Para su sistema nervioso central,
El estrés del proyecto arquitectónico era equivalente a ser perseguida por un depredador en la sabana. Ante el miedo, el cerebro demanda glucosa rápida para alimentar los músculos y el corazón, buscando desesperadamente el alivio que proporciona la dopamina. La comida altamente procesada, diseñada en laboratorios para ser irresistible, activaba los centros de recompensa de su cerebro, ofreciéndole una tregua temporal frente al dolor emocional. Era un mecanismo de defensa biológico que se había vuelto en su contra en el mundo moderno de oficinas y plazos de entrega. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esta lucha interna era una batalla diaria entre su intelecto y su instinto. Su parte racional, esa que conocía las leyes de la física y la estética, sabía perfectamente que se estaba haciendo daño. Entendía los riesgos de la inflamación, el impacto del azúcar en su claridad mental y el círculo vicioso en el que estaba cayendo. Pero cuando la ansiedad se disparaba, su impulso tomaba el mando del cuerpo. Era como si hubiera dos personas viviendo bajo su piel, una que quería la salud y el equilibrio, y otra que solo buscaba anestesiar el pánico con lo primero que encontrara en la nevera. Esta disonancia la sumía en un estado de agotamiento crónico, donde la energía que gastaba en mantener las apariencias era superior a la que le quedaba para vivir realmente su vida. El punto de inflexión ocurrió durante una cena de gala organizada para los inversores más importantes del nuevo proyecto. Elena lucía un vestido negro de seda que resaltaba su figura, pero por dentro se sentía como si estuviera a punto de estallar. La mesa estaba repleta de manjares, pero ella sentía que el aire le faltaba. En medio de una conversación técnica sobre la resistencia de los materiales, el primer ataque de pánico la golpeó con una violencia inusitada. El sudor frío le recorrió la espalda y los sonidos del salón se volvieron distantes, como si estuviera bajo el agua. Intentó llevarse un trozo de pan a la boca para calmarse, pero en ese instante se dio cuenta de algo aterrador. Había perdido por completo la capacidad de sentir saciedad. Podía comerse todo lo que había en la mesa y su cerebro seguiría enviando la orden de ingerir más. Al borde del colapso, se retiró al baño para intentar recuperar el aliento. Fue entonces cuando recibió una notificación en su teléfono con los resultados de unos análisis que se había realizado días atrás. Las palabras del informe médico eran confusas, pero directas, revelando que su metabolismo y su sistema hormonal estaban en un estado de desorden absoluto. Aquella revelación inesperada estaba a punto de cambiar su vida para siempre, forzándola a enfrentar la verdad que tanto miedo le daba reconocer. Elena abandonó la cena de gala, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, pero no era por el vino, sino por el peso de una verdad que ya no podía ignorar. Los resultados médicos que brillaban en la pantalla de su teléfono eran un mapa de su propio naufragio interno. Sin embargo, fiel a su naturaleza perfeccionista, su primera reacción no fue la autocompasión, sino la imposición de una disciplina militar. Creyó erróneamente que si podía diseñar edificios de 50 plantas, podía rediseñar su propia biología mediante la pura fuerza de voluntad. Así comenzó su descenso a un caos todavía más profundo, un ciclo de restricciones extremas que solo sirvieron para alimentar la hoguera de su ansiedad. Elena se impuso dietas punitivas, eliminando grupos enteros de alimentos y tratándose a sí misma con una rigidez que bordeaba la crueldad. Pero el cuerpo, esa máquina sabia que no entiende de plazos de entrega ni de estéticas modernas, respondió con un hambre voraz que no nacía del estómago, sino del sistema nervioso agotado. Cada día de privación terminaba en un atracón todavía más violento que el anterior, donde la comida ultraprocesada era consumida con una desesperación que la dejaba llorando frente a la nevera abierta en la madrugada. En esos momentos de vulnerabilidad absoluta, cuando el silencio de su apartamento se volvía insoportable,
Los recuerdos de su infancia empezaron a emerger como fantasmas que reclaman atención. Elena se vio a sí misma con 8 años, sentada en una mesa de caoba impecable, frente a una madre que solo le dedicaba palabras de aliento cuando sus calificaciones eran perfectas. En su hogar, el amor era una recompensa que se ganaba con logros, no un derecho incondicional. Recordó la presión constante por ser la mejor, por no mostrar debilidad y por mantener siempre una imagen de pulcritud absoluta. La comida se convirtió, desde muy temprano, en su única aliada silenciosa. Cuando la exigencia familiar era demasiado pesada, una galleta robada de la despensa o un dulce escondido bajo la almohada le proporcionaban el único consuelo que no venía acompañado de una crítica. Aquellos sabores azucarados eran el sustituto de los abrazos que nunca llegaban, instalando en su cerebro la idea peligrosa de que la comida era igual a la seguridad emocional. Esta conexión no era solo un recuerdo, sino una adicción química real que ahora dominaba su vida adulta. Su cerebro se había convertido en un buscador incansable de dopamina, el neurotransmisor que regula el placer y la recompensa. Cada vez que Elena sentía el pánico de una entrega laboral o el vacío de su soledad, sus circuitos neuronales gritaban por una gratificación instantánea para huir del dolor. El azúcar y las grasas saturadas actúan en el cerebro con una potencia similar a la de ciertas drogas, creando un alivio efímero que desaparece en cuestión de minutos, dejando tras de sí un vacío todavía mayor. Ella estaba atrapada en un círculo vicioso donde su química cerebral la traicionaba constantemente, empujándola a buscar en el pasillo del supermercado la paz que no encontraba en su interior. Era una batalla desigual entre su corteza prefrontal, la parte lógica que sabía que se estaba destruyendo, y su sistema límbico, que solo quería sobrevivir al estrés del momento. El aislamiento no tardó en llegar, envolviéndola en una capa de soledad elegida para proteger su secreto. Elena comenzó a cancelar sus compromisos sociales con una destreza de arquitecta, construyendo muros de mentiras para evitar que alguien viera las grietas de su fachada. Las cenas con amigas se convirtieron en un riesgo demasiado alto, ya que temía no poder controlar sus impulsos frente a un menú variado. Las llamadas de su familia eran respondidas con frases cortas y evasivas, fingiendo una felicidad que se desmoronaba cada vez que colgaba el teléfono. Prefería quedarse encerrada en su apartamento, rodeada de bolsas de plástico y envoltorios que luego escondía con vergüenza en el fondo de los contenedores de basura. Su vida social, antes vibrante y llena de contactos estratégicos, se redujo a la mínima expresión. El sistema de apoyo que tanto necesitaba estaba siendo desmantelado por ella misma, convencida de que su lucha era una mancha de la que nadie debía enterarse. Mientras tanto, su rendimiento en el estudio de arquitectura comenzó a sufrir un deterioro alarmante. La falta de nutrientes reales y los constantes picos de glucosa en su sangre provocaron la aparición de una espesa niebla mental. Elena, cuya mente solía ser un bisturí capaz de diseccionar los problemas más complejos, ahora se encontraba perdida entre líneas de planos y hojas de cálculo. La fatiga crónica se instaló en sus huesos, y lo que antes le tomaba una hora de trabajo, ahora le exigía una tarde entera de esfuerzo infructuoso. Sus colegas empezaron a notar sus ojos apagados y su irritabilidad constante, pero nadie se atrevía a preguntar qué estaba pasando bajo esa máscara de profesionalismo que empezaba a resquebrajarse. La estabilidad emocional, fundamental para liderar un equipo de tal magnitud, se le escapaba entre los dedos como arena fina. El punto de ruptura definitivo se produjo una tarde gris de octubre, mientras revisaba los planos estructurales de la terminal aeroportuaria. Bajo la presión de una fecha de entrega inminente y con el cerebro entumecido por la falta de sueño y la mala alimentación, Elena cometió un error crítico, un cálculo de carga mal ejecutado,
Una cifra errónea que pasó desapercibida en su estado de confusión fue enviado a la fase de construcción. Cuando el error fue detectado por un ingeniero de campo horas más tarde, el pánico se apoderó del estudio. Un error de esa magnitud no solo ponía en riesgo la seguridad de la estructura, sino que amenazaba con destruir la reputación de la firma y su propia carrera. Fue citada a una reunión de emergencia donde el silencio de sus superiores fue más devastador que cualquier grito. Por primera vez en su vida profesional, Elena se vio vulnerable y falible, enfrentando la posibilidad real de perder todo aquello por lo que había sacrificado su salud y su integridad. Al borde del colapso total, sintiendo que ya no le quedaban fuerzas para seguir fingiendo, Elena decidió refugiarse por unos días en la casa de campo de su familia, un lugar que no había visitado en años. Allí, rodeada del olor a madera vieja y el susurro del viento entre los árboles, comenzó a ordenar algunas pertenencias que su madre había dejado tras su fallecimiento. En el fondo de un baúl de madera, oculto bajo mantas de lana, encontró un diario antiguo con las pastas de cuero desgastadas por el tiempo. Al abrirlo, esperando encontrar anotaciones triviales sobre el jardín o las facturas, se topó con una revelación que le heló la sangre. En aquellas páginas amarillentas, su madre relataba con una crudeza desgarradora su propia batalla contra la ansiedad y la comida. El diario revelaba un patrón generacional de hambre emocional, un secreto familiar que había sido transmitido en silencio de madre a hija durante décadas. Elena comprendió en ese instante que su lucha no era un fallo personal ni una falta de voluntad, sino una herida heredada que ahora, finalmente, tenía la oportunidad de empezar a sanar desde la raíz. Elena cerró el diario con un temblor en las manos, sintiendo que el peso del mundo ya no caía únicamente sobre sus hombros. Aquel descubrimiento fortuito en la casa de campo fue la llave que abrió una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. Al comprender que su madre había vivido la misma angustia, la misma vergüenza y el mismo hambre insaciable de afecto, el velo de la culpa personal empezó a desvanecerse. No era un defecto de su carácter ni una falta de fuerza de voluntad. Era un mecanismo de supervivencia grabado en su linaje y en su sistema nervioso. Con esta nueva claridad, Elena comprendió que no podía seguir luchando contra su propio cuerpo como si fuera un enemigo al que debía someter mediante la restricción y el castigo. El primer paso hacia su redención no fue otra dieta milagrosa, sino la decisión valiente de buscar ayuda profesional especializada que entendiera que el problema no estaba en su estómago, sino en su mente y en su biología. En su primera sesión con una especialista en psicofisiología, Elena aprendió que su ansiedad no era un error de su personalidad, sino un grito de auxilio de su sistema nervioso. La doctora le explicó cómo años de estrés crónico y falta de nutrición emocional habían alterado su eje del estrés, haciendo que su cerebro buscara desesperadamente la dopamina rápida de los azúcares para no colapsar. Fue un proceso de aprendizaje profundo, donde Elena empezó a diferenciar, por primera vez en 35 años, el hambre física del hambre emocional. El hambre física llega despacio, se siente en el estómago y acepta cualquier alimento nutritivo. El hambre emocional, en cambio, es repentina, se siente en la boca y la mente y exige un consuelo específico que casi siempre viene en forma de ultraprocesados. A medida que avanzaba en su tratamiento, Elena se adentró en la fascinante ciencia de la sanación. Descubrió la importancia vital de la microbiota, ese universo de bacterias en su intestino, que se comunicaba directamente con su cerebro a través del nervio vago. Comprendió que su alimentación anterior no solo la inflamaba físicamente, sino que mantenía su mente en un estado de alerta constante. Comenzó a practicar la alimentación consciente, aprendiendo a sentarse frente al plato sin distracciones, a oler los alimentos, a masticar con calma y a escuchar las señales sutiles de saciedad que su cuerpo enviaba.
No se trataba de prohibirse alimentos, sino de nutrirse con intención. Poco a poco, los circuitos neuronales que la empujaban al atracón empezaron a repararse, y la niebla mental que había nublado su juicio profesional comenzó a disiparse, devolviéndole la agudeza que creía perdida para siempre. La prueba de fuego llegó un martes por la mañana en el estudio de arquitectura. El gran proyecto de la terminal aeroportuaria, aquel que casi le cuesta la carrera por un error de cálculo, entró en su fase final de revisión técnica. La presión era asfixiante y el ambiente en la oficina estaba cargado de tensión. Sus colegas corrían de un lado a otro con rostros desencajados y el cortisol parecía flotar en el aire. Elena sintió el viejo impulso familiar, esa punzada en el pecho que le ordenaba correr hacia la máquina de dulces para silenciar el ruido en su cabeza. Su corazón empezó a latir con fuerza y las palmas de sus manos se humedecieron. Sin embargo, en lugar de ceder al impulso automático, Elena se detuvo. Cerró los ojos durante un minuto completo y se concentró únicamente en su respiración, inhalando paz y exhalando el miedo. Utilizó las herramientas que había aprendido para calmar su sistema nervioso sin necesidad de anestesiarse con comida. Al abrir los ojos, la urgencia de comer había desaparecido. Se enfrentó a los planos con una serenidad asombrosa, corrigiendo los últimos detalles con una precisión quirúrgica que dejó a sus superiores sin palabras. Ese día, Elena no solo salvó el proyecto, sino que se salvó a sí misma. El cambio interno pronto buscó una expresión externa hacia su círculo más íntimo. Elena decidió que el ciclo de secretos y máscaras sociales debía terminar con ella. Convocó a su familia a una cena, pero esta vez no hubo fingimientos ni sonrisas forzadas. Con el diario de su madre sobre la mesa como testimonio de una lucha compartida, Elena habló con una honestidad desgarradora. Les contó sobre sus ataques de pánico, sobre sus noches de atracones en soledad y sobre el vacío que había intentado llenar con comida durante décadas. Para su sorpresa, el muro de perfección que ella tanto temía derribar no provocó rechazo, sino una ola de empatía y liberación. Otros miembros de la familia empezaron a compartir sus propias inseguridades y batallas ocultas. Al romper el ciclo del silencio y la vergüenza, Elena no solo sanó su relación con la comida, sino que reconstruyó los puentes emocionales con las personas que más quería. El amor ya no era una recompensa por el éxito, sino un refugio incondicional. La transformación final de Elena fue mucho más allá de su apariencia física o de lo que ponía en su plato. Su vida entera cambió de ritmo. Aprendió que la perfección externa es una cárcel y que la paz mental es el único éxito que realmente importa. Rediseñó su rutina laboral para incluir espacios de descanso real, dejando de priorizar la productividad tóxica sobre su salud. Sus colegas notaron que ya no era la jefa autoritaria y estresada de antes, sino una líder equilibrada que inspiraba calma en lugar de miedo. Su hogar dejó de ser el escenario de atracones nocturnos para convertirse en un santuario de autocuidado, donde los alimentos frescos y el tiempo para uno mismo eran la prioridad absoluta. Hoy, cuando Elena camina por la calle, ya no siente que el mundo es un lugar amenazante que debe combatir con azúcar. Mira hacia atrás y comprende que su relación con la comida fue, durante mucho tiempo, su balsa de salvamento en un mar de emociones que no sabía navegar. No siente odio por aquella versión de sí misma que buscaba consuelo en un paquete de galletas. Siente compasión y gratitud, porque esa fue la forma que su cuerpo encontró para sobrevivir hasta que ella estuvo lista para sanar. La conexión entre su ansiedad y su alimentación ya no es un secreto oscuro, sino una fuente de sabiduría que le recuerda mantenerse presente. Elena sabe ahora que las tormentas de la vida seguirán llegando, porque la vida es inherentemente incierta, pero ya no tiene miedo de ahogarse. Ha aprendido a escuchar los susurros de su cuerpo antes de que se conviertan en gritos, y ha descubierto, con una sonrisa serena,
que ya sabe nadar sola en el mar de sus emociones, sin necesidad de agarrarse a nada más que a su propia respiración. Su historia es la prueba de que, cuando sanamos la raíz del dolor, la forma en que nos alimentamos se convierte simplemente en un acto de amor hacia la vida. El hambre emocional ha sido reemplazada por una plenitud que nace desde dentro, cerrando por fin el capítulo del vacío y abriendo uno nuevo lleno de luz y equilibrio. Aquella arquitecta, que antes solo construía muros de cemento, ahora se dedica a construir una vida cimentada en la paz, el respeto por su propia biología y la libertad de ser auténtica sin condiciones. El ciclo se ha roto, y la libertad es, finalmente, el único plato principal en su mesa.